Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de su espacio de Mi TV Notifronteras. Nos hemos adelantado un poquito por respeto al tiempo y sobre todo pues considerando la diferencia en los usos horarios que hay entre Ecuador y España, donde está nuestro invitado del día de hoy. O sea que casi que está ya con sueño ya Dimitri, pero bueno, ha hecho un esfuerzo por acompañarnos y eso valoramos mucho. Vamos a hacer la conexión respectiva para que nuestros amigos puedan ver la información que les tenemos el día de hoy. Bueno, primero indicarles a nuestros amigos seguidores que el día de hoy el COE cantonal, donde hay ya las autoridades, gas municipal, jefatura política, comisaría, Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera, han decidido que cambiemos el color de semáforo de rojo a amarillo a partir del 17, porque recordemos que está hasta el 16 de agosto en rojo. Hemos visto que la ciudadanía ha reaccionado de manera positiva, casi como celebrando un gol del equipo de nuestros amores. Pero realmente, ¿qué repercusiones positivas, negativas puede tener? ¿En qué etapa del COVID estamos realmente? Vamos a analizarlo con nuestro invitado del día de hoy. Se lo ubicamos en pantalla. Él ya alguna vez compartió con nosotros. Es Dimitri Defrant. Él es consultor científico, biólogo, historiador. Actualmente reside en España. Y desde allá, pues, él tiene importantes datos que compartir. Dimitri, realmente estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Y gracias sobre todo por el esfuerzo, porque a esta hora entendemos que casi debería estar ya en camita. Bienvenido. Primero, gracias por la invitación. Gracias a todo el público que nos escucha en Quinindé, en Esmeralda. Te tengo que agradecer a ti por la invitación. Y lo repito, no importa la hora, si hay que llevar una información que pueda ser útil a la gente en Ecuador, con todo gusto se hace. Aquí son las 12:30 ya casi, pero no pasa nada. Tranquilos que estamos bien despiertos. Después de un cafecito y una Coca-Cola, estamos bien despiertos. Muchas gracias de nuevo, Dimitri. Bueno, vamos entonces al tema que nos convoca. Primero, pues, brevemente, España se ha dicho a nivel de la prensa internacional que han tenido un rebrote. ¿Qué significa eso para la gente que estaba ya nuevamente reactivándose en sus labores cotidianas, Dimitri? Un rebrote simplemente quiere decir que ha vuelto a haber nuevos casos con nuevos focos infecciosos de la pandemia de COVID. Se han aumentado los casos y esto hace que las autoridades sanitarias vuelvan a hacer un confinamiento de ciertas ciudades o de ciertas personas que manifiestan la enfermedad. En ese sentido, es prácticamente lo mismo que se hace en Ecuador. En el momento que se detecta un foco infeccioso en una ciudad, se crean medidas de precaución en esa ciudad, como pueden ser la sugerencia de cierre de bares, de cierre de lugares donde hay mucha gente, como mercados o lugares de ocio. Bueno, los mercados nunca se cierran totalmente porque son del abastecimiento básico, hasta el confinamiento total de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que los habitantes de una ciudad no pueden salir de su ciudad de residencia. Te he perdido el audio. Sí, tiene razón. Ahora. Realmente sí, realmente decíamos que es un preámbulo de este diálogo porque lo que nos ha convocado ahora es un análisis de pronto del Ecuador y concentrarnos un poco más en la provincia de Esmeraldas y particularmente en Quinindé, porque como decíamos al inicio, hoy las autoridades han decidido que pasemos a semáforo rojo. Y te cuento, Dimitri, que a nivel de la provincia de Esmeraldas éramos el único cantón que se mantiene en rojo, ¿no? Y eso obviamente pues no permitía algunas actividades. Tenemos algunos datos, no sé si vamos a poderlo compartir contigo, vamos a hacer un ensayo para ver si logramos compartirte lo que es
la información que tenemos acá. Hasta ahora tengo entendido que Quinindé es el cantón con más población que está en semáforo rojo en este momento, aunque las autoridades ya dijeron que lo iban a pasar a naranja. En este momento todavía en el mapa oficial del COE, se llama el organismo, parece, está todavía en rojo. Sí, así es. Bueno, vamos entonces, decíamos, a ver si compartimos la infografía. No sé si en este momento la estás observando. Sí, ahora se va a pedir que te la descargues y... Ajá, correcto. ¿Allí se ve bien? No, todavía no. Tendrías que abrirla en la pantalla. Sí, la hemos abierto, pero se ve, pero parcialmente. Yo acá la veo en mi monitor. Bueno, Sí, dime, te escucho. Esta infografía lo que nos indicaba era los datos que se tienen sobre la pandemia ahora. Es un buen trabajo de cómo han desmenuzado los datos, ¿no? Aunque algunos datos pueden estar incompletos en la comprensión de la pandemia, en la infografía que ha hecho el COE. Porque, por ejemplo, muchas veces te dicen, se ha enfermado tanta gente, por ejemplo, casos confirmados en Quinindé te ponen 939, pero también sería interesante muchas veces saber sobre el cuánto por ciento de la población, porque en el momento que la pandemia pasa del 1%, del 1 al 2%, que es la tasa, por ejemplo, de mortalidad, dice fallecidos 34 personas. En el caso que pasa del 1%, ya estamos hablando de una tasa más alta que la del resto del planeta. Entonces se tienen que comenzar a ver los factores por qué está pasando eso. También otra cosa que extraña en la infografía, puede ser que sí lo tengan en otro, en otros datos, es los grupos de riesgo por edad, bien desmenuzados, ¿no? Entonces, de todos modos, no están los muertos confirmados por grupo de riesgo, pero sí están los infectados. Y en Quinindé se está infectando sobre todo la gente entre 20 y 49 años. Esto es muy interesante desde el punto de vista histórico, porque el COVID mata sobre todo a gente que está inmunodeprimida por encima y comienza el riesgo a ser mayor por encima de los 65 años. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se dio en la gripe española. Esta gripe creo que tenía una mortalidad del entre 18 y 28%, era muy alta la mortalidad, que se infectaba gente entre los 18 y los 50 años. Esto está pasando también. La gente que más se está infectando es la gente entre 20 y 49 años. Esto coincide con los grupos que están más activos laboralmente, ¿no? Aunque en Ecuador la gente recién a los 64 está dejando de laborar en un supuesto idílico, pero coinciden los datos de infección con la gente que más hace actividad económica, que más sale a la calle. También en otro lado te generan unos datos respecto a que los que más se están contagiando son las amas de casa, por ejemplo, que tienen 217 casos, los comerciantes con 109 casos y los agricultores con 90. Entonces, en el tema de... Sí, justo ahí está. En el tema de las amas de casa, es lógico que haya un mayor contagio porque al final, ¿quién tiene la relación? Cuando yo salgo a comprar para darle de comer a mi familia, muchas veces es la ama de casa o el amo de casa, para no entrar en un tema de rol de género, que sale y hay la relación con el comerciante. Entonces es una relación normal. Después, el tema de los agricultores, que se esté dando en los agricultores, está pasando bastante en todo el planeta, está pasando también en España. ¿Por qué? Porque la gente que sale a faenar al campo, a hacer trabajos de campo, no suele tener medidas de protección exhaustivas. De hecho, no sé si ustedes recuerdan
que cuando muchas veces se salía a fumigar ni siquiera sin equipos de protección. La gente salía a poner, por ejemplo, el malatión, a poner los diferentes venenos y ni siquiera tenía el equipamiento adecuado. Esto también va en relación a un problema de precariedad laboral, ¿no? Entonces, estos datos son los más curiosos en el Cantón Quimindé, y eso quiere decir que estos grupos tienen que cuidarse sobre todo. O sea, las autoridades tendrían que ver qué está pasando en los comercios, tendrían que ver si la desinfección en los comercios es adecuada. La desinfección en los comercios, les hago un recordatorio que es debe ser muy estricta. O sea, estamos hablando que cada vez que hay cambio de turno, se debe limpiar, se debe cerrar una hora para hacer una limpieza total. La gente debe mantener la distancia de seguridad, que es de 1 metro y más. 1 metro es el mínimo, ¿no? Llevar la mascarilla. Mira, casualmente tenía aquí, no sé si en Ecuador seguramente se están usando mucho de estos protectores faciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú usas la mascarilla y encima usas el protector facial. La gente que está en atención al público debe usar todas las medidas de prevención que pueda. No es que ya la mascarilla y ya está. O sea, esto reduce el riesgo, pero si tú tienes el protector facial también te reduce un poco el riesgo, pero lo que tienes que es reducir al máximo el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno está trabajando, está con la mascarilla y la mascarilla te quita el aire, te encierra el dióxido de carbono. Entonces, constantemente el que está trabajando tiene que constantemente estarse quitando la mascarilla para poder respirar. Eso es obvio. Y todas estas cuestiones que se están haciendo bien o mal en el comercio deben ser reguladas y deben ser auditadas por el organismo local. En este caso puede ser el ayuntamiento o el que la ley lo manda, el Ministerio de Salud Pública. Después también, si te vas a la última página, en el documento, vemos un poquito más abajo, sí, gracias, ahí. Ahí yo me pasé. Sí, así, no, ahí, en la roja. Sí, ahí vemos la fluctuación si vemos una fluctuación curiosa, ¿no? Por ejemplo, un día hay 44, al día siguiente hay 0, al día siguiente hay 21, al día siguiente hay 0, al día siguiente hay 42, al día siguiente hay 1. Entonces, esto de aquí no es que se enferme una persona, al día siguiente se enferman 45. No, se van enfermando. Lo que pasa es que muchas veces las autoridades en contabilizar, en mandar los datos, en unificar los datos, se demoran. Entonces aparece una curva que parece unos latidos del corazón, parece una arritmia cardíaca, parece eso, ¿no? Entonces, generalmente en otros lados lo que hacen es que te mantienen la curva con los números altos, haciendo un promedio de todos los días de cuánta gente se está infectando. Pero debemos recordar que estos números, se puede decir en bruto, como se están enviando, deben tener un proceso de análisis largo y después deben tener una interpretación por parte de las autoridades. O sea, estos números no sirven de nada si no hay una autoridad inteligente y que conoce sobre salud pública, que conoce sobre administración pública y todo lo que conlleva administrar y proteger una ciudad, que los interprete en favor de la comunidad. O sea, los números no solo están para ser bonitos, para decir que el COE o la autoridad que hace las estadísticas hace un buen trabajo, sino que ese trabajo tiene que después ser reinterpretado y reinterpretado por las autoridades para generar acciones concretas que protejan a la ciudadanía. Entonces, sí, esto es... Sí, te interrumpo allí justamente para contarte que la decisión que se ha adoptado el día de hoy es en base a los informes, y uno de esos informes clave es el de la Mesa Técnica 2, que lo preside el director distrital de salud, en base a los informes del epidemiólogo, como tú manifiestas. Y también indicarte que esta infografía es la que me han acercado desde hace 2 días, no es ni siquiera la de hoy, es desde hace 2 días. Y bueno, es lo que te quería comentar para luego que continúes con la explicación, por favor. No, te decía que a nivel de datos está bastante bien. Yo lo que te comento de la interpretación de los datos es para que la gente sepa cómo se interpretan estos datos, o sea, de dónde se llega a este cuidado a la salud
y cómo tienen que interpretarlo los diferentes estamentos. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, por ejemplo, las autoridades sanitarias dan una lectura y las autoridades políticas no les conviene la lectura que están dando las autoridades sanitarias, con lo cual se puede decir que no se ponen de acuerdo y ahí es donde comienza a surgir el problema. Entonces, lugares que debían estar confinados no se confinan, ¿no? Entonces, como te decía, si se atiende a los datos, todavía estos datos están en construcción. Entonces, como estos datos están en construcción, es muy difícil todavía hacer una lectura de decir cómo ha afectado, por ejemplo, a la ciudad de Quindé la pandemia. Porque, por ejemplo, si tú coges los datos del Guayas, que es una ciudad que ya tiene una curva más madura, se puede decir, puedes hacer una lectura mucho mejor. Por ejemplo, mira, tú me facilitaste un dato sobre las muertes que había habido, porque con el COVID no se sabe precisamente cuántos se infectan, cuándo no se infectan, porque a algunos se les hace PCR, a otros se les hace un test rápido, a otros simplemente los mandan a la casa y le dicen, bueno, tú estás en la casa y con eso ya te damos como tienes que guardar cuarentena, aunque no te haya visto ningún médico, y ya te damos como positivo ante las estadísticas, ¿no? Entonces, es muy difícil saber en este momento estadísticamente cómo está la pandemia. Sabemos que va creciendo porque vemos más casos, porque se colapsan los hospitales, pero todavía no se elabora una curva estadística que nos indique verdaderamente las dimensiones que puede haber, porque es como que tú me digas, quiero que me cuentes la historia de Simón Bolívar, ¿no? Y si yo estoy en 1802, no te puedo contar la historia de Simón Bolívar porque la historia de Simón Bolívar la estoy viendo, ¿no? La estoy viendo en este momento, la estoy viviendo. Entonces, todavía se está viviendo esta historia, todavía no se puede contar como una historia. Entonces, sí se puede agarrar de otras ciudades del mundo, Barcelona, Madrid, Guayaquil, para poder hacer una aproximación. Y también se puede agarrar la experiencia de otras ciudades para hacer las medidas de prevención. En este caso, por ejemplo, te decía que tú me pasaste una infografía, es que en Esmeralda, en el mismo periodo, en el año 2018, hubo más o menos 1.000 muertos. En el 2019 hubo 1.000 muertos, aproximadamente. O sea, se mantiene la estadística, ¿no? En el planeta pasa lo mismo. Más o menos cada día se mueren 400.000 personas en el planeta, 400, 500.000 personas más o menos. Y se mantienen, estadísticamente se mantiene. Pero mira, ahora Esmeraldas en ese mismo periodo dio 1.321 muertos. Entonces ya vemos una tendencia al alta en el caso de los muertos. Entonces esos 1.321 muertos se los podríamos adjudicar al COVID. Se los podríamos adjudicar al COVID más el lío que hay con las emergencias, que se han colapsado los hospitales y que a lo mejor una persona que venía por otra patología llegó y falleció por la falta de atención, por el colapso de los hospitales. Eso es una cosa que se tiene que ver. Mira, y por ejemplo, para ver estos históricos, que sí lo tenemos, por ejemplo, en la provincia de Guayas, se daban, en este periodo se daban 12.000 muertos. Estamos hablando de principio de año a lo que va de año, en estos 8 meses. Se daban 12.000 muertos en el 2018. En el 2019, más o menos 12.000 muertos de nuevo. Y en el 2020, estamos hablando de 28.000 muertos. O sea, una diferencia de 16.000 muertos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nos atendemos a las estadísticas mundiales, que más o menos dicen que el COVID infecta al 1%, entre 1 y 2% de la población, estaríamos hablando que en el Guayas se ha infectado el 40% de la población. Esto es una tasa de infección altísima, altísima. Seguramente de las infecciones contabilizadas, de las más altas de la historia, junto con otras enfermedades como puede ser la tuberculosis, ¿no? Pero ya que es una enfermedad que ya está afianzada, que se ha vuelto crónica. Entonces, esto es más o menos cómo nosotros podemos leer las estadísticas. Y en el caso de Quinindé, en Esmeraldas todavía tenemos que esperar un tiempo más para ver cómo
cómo desarrolla la pandemia para ver qué pasó. Pero las medidas de prevención ya se pueden ir tomando con el solo hecho que tú encuentres 5 casos más. O sea, no es necesario tener todo el estudio histórico para comenzar a hacer medidas de prevención. Entonces, las medidas de prevención son el cierre de lugares públicos, la limitación del movimiento, como por ejemplo los chinos son muy buenos para hacer esas cosas, pero nosotros tenemos un problema social, que es que en Ecuador la gente vive del pan nuestro de cada día, lo sacamos con el trabajo nuestro de cada día. Nosotros no tenemos una seguridad como por ejemplo hay en Europa, en Estados Unidos, que tú te puedes ir al desempleo y hay un seguro por desempleo de parte del Estado. Entonces, esa seguridad no la tiene. Entonces, eso provoca que la gente tenga que salir más, que es un fenómeno que ustedes conocen muy bien. Y aumenta el riesgo de contagio, porque es lo que dice la gente, ¿no? A mí puede que el COVID me mate, pero el hambre sí que me va a matar. Entonces, la gente sale. Estaba viendo también un poco la relación de las muertes según el registro civil, donde lo que mencionabas hemos tenido acceso y hay una relación, una comparación, ¿no? En los meses de enero a julio, en el 2018 murieron 926 personas, en el 2019 964 y como tú señalabas, hasta el mes de julio en el 2020 han muerto ya 1.321 personas y solo en lo que va de agosto o hasta el 11 de agosto que se contabilizó iban 11 muertos, Dimitri. Entonces un poco haciéndote conocer estas cifras y a nuestro público para que vamos entendiendo de que como tú señalas no es una decisión política que se debe adoptar cuando hay sectores como el que están pidiendo la reactivación económica y más, pero hay siempre la disyuntiva en poner en la balanza entre elegir la salud, la vida o el dinero, Dimitri. Mira, hace un tiempo la decisión estaba en precautelemos la vida. Esto lo tenían claro casi todos los países del mundo, declararon la cuarentena. Inglaterra fue uno de los primeros países en decir, en sus científicos en avisar, decir, esto no va a servir de nada. No va a servir de nada que nos quedemos en las casas porque el virus es imparable, prácticamente lo que decía los tipos. Y Boris Johnson, lo estaba personalizando en Boris Johnson, el primer ministro. Entonces, cuando Boris Johnson dijo esto, todos nos llevamos las manos a la cabeza porque esto sería prácticamente condenar a la muerte al 3-4% de la población mayor de 70 años. Es una cosa gravísima, ¿no? Pero al final, por el accionar de cómo estamos viviendo la pandemia, del descuido que estamos teniendo, no está siendo posible controlar la pandemia. Y en un momento, soterradamente, por ejemplo, yo creo que soterradamente el Estado ecuatoriano prácticamente ha dado ese mensaje. Nos rendimos. No podemos controlar esto porque se nos hunde la economía por encima de la vida de la gente. Entonces, ya la emergencia que tenía que seguir la gente confinada, ellos ya la relativizan. No, ahora se sale menos, ahora... Y se causan estos rebrotes. Entonces, por ejemplo, si se hubieran hecho medidas más estrictas en lo que respecta a Guayas, se hubiera podido controlar un poco mejor, pero ellos no pudieron controlar en el Guayas, que en el Guayas fue una masacre lo que pasó ahí, ¿no? Entonces, en este momento las autoridades soterradamente te están diciendo, porque queda feo decir, vamos a tener que convivir con el virus y aquí se va a morir un montón de gente. Queda feo decir eso. Entonces ahora lo que está diciendo, no, vamos cuidándonos, no podemos destruir la economía porque porque fracasaron como autoridades. O sea, ese es el mensaje que quiero dar. O sea, un fracaso a nivel país y en muchos países, no solo en el caso de Ecuador, hubo un fracaso en las medidas anti-COVID. No se pudieron controlar. Entonces ahora se comienza con un discurso de vamos controlándola, es imposible controlar todo, pero eso refleja que hemos fracasado como sociedad, hemos fracasado como dirigentes
nosotros también hemos fracasado como sociedad cuando nos decían que no había que ir a una fiesta, nos decían que no había que visitar a un pariente, que había que cuidar a la gente mayor porque podían ser infectados y no hicimos caso y fuimos para allá, ¿no? Cuando no hicimos caso, por ejemplo, a aprender cómo lavarnos las manos, cómo no mezclarnos. O sea, aquí mismo en España todavía hay mucha gente que ve a otro que no ve hace tiempo y le cae a besos encima, ¿no? Entonces esas costumbres no pudimos cambiarlas y esto devino en un fracaso como sociedad, como política, como todo. Sí, entonces se justifica de los datos que tienes y nos has acercado de que hoy tomemos la decisión de cambiar de semáforo luego de estas restricciones y más, como que nos damos, como tú señalas, por vencido y hay que ver qué pasa. Cada quien defiéndase como pueda. Sí, ¿Sería esa la lectura? Sí, eso es más o menos. O sea, aquí cada uno que se salve como pueda. ¿Por qué? Porque no se ha entendido o no se ha entendido o no se ha querido entender lo que es una cuarentena. O sea, una cuarentena sirve para aislar a la población al punto que esta población no sea sujeto de contagio, o sea, no contagie. Pero si yo hago una cuarentena y ahora la hago más suave y ahora antes contagiaban 100 y ahora contagian 10, eso en un virus tan infectivo, con una capacidad de infectar tan fuerte como el COVID, es arar en el mar. Entonces, eso es lo que están haciendo. Por otro lado, seguramente las autoridades estarán tratando de cambiar de un semáforo a otro para dar una apariencia de que están haciendo algo, porque nosotros como humanos necesitamos una apariencia de control de las autoridades, necesitamos pensar que las autoridades están controlando lo que está pasando. Y hasta ahora, yo en los estamentos de Ecuador, los únicos que te puedo decir que se han tomado esto con una profesionalidad bárbara han sido todo el sector sanitario. O sea, los médicos, las enfermeras, ellas saben exactamente lo que es, lo que se sufre, pero, por ejemplo, de los mandos políticos, de los empresarios, no estoy viendo ese control. En las empresas, por ejemplo, para que unas personas vayan con tranquilidad al trabajo, es que ya se contagió toda la plantilla, si ya no pueden infectar, ¿no? Entonces, se está acudiendo nuevamente a lo que se llama inmunidad de rebaño. Según mis cálculos, te decía, en el Guayas de 3.573.000 habitantes que viven allá, más o menos se tiene que haber infectado 1.600.000 por la tasa de mortalidad que ha habido, ¿no? También te digo que ahí puede fallar un poco porque la tasa de mortalidad puede también ser de otros casos, el colapso sanitario, y también hay muertos que no se han contabilizado. Pero en este momento ya estamos estimando que hay un 40% de gente que ha pasado la epidemia. Si el supuesto de que cuando tú te infectas de COVID ya no te puedes volver a reinfectar, ya estaríamos hablando que Guayas en este momento tendría que comenzar a bajar la tasa de infección porque ya hay inmunidad de rebaño. Sí, Dimitri, quisiera contarte que el gobierno nacional en días anteriores decretó un feriado como por 4 días, abrió nuestras playas, quitó la restricción vehicular, todo el mundo podía ir donde quería y precisamente en este momento ya se está jugando el primer partido de fútbol de vuelta acá en el país. Entonces, con público o sin público. Realmente hacia dónde vamos, porque acá en Quirindé en días anteriores el director distrital de salud dijo que se había contagiado un 10% aproximadamente de la población y la proyección es de que nos contagiemos el 60%. Claro, el 60%, cuando hace esa proyección, él te está hablando de lo que los ingleses llaman, yo lo escuché mucho con los ingleses, lo que llaman la inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ya se ha contagiado tanta gente que es difícil que el virus encuentre un huésped para contagiarse nuevamente. Hasta que venga otra estación, el virus se guarde, por ejemplo, como pasa con el virus de la gripe, que se guarda en cualquier otro ser vivo y vuelve mutado y vuelve a comenzar a infectar, ¿no? En este momento podría haber ellos lo que están esperando es una inmunidad de rebaño. O sea, en el momento que te dicen que estamos esperando una inmunidad de rebaño, es decir,
que se contagien todos los que se puedan contagiar y los que no. O sea, más o menos que la naturaleza haga su trabajo, ¿no? En ese momento, tú primero estás diciendo que todas esas personas mayores de 75 años, mejor guárdense en su casa. Mejor guárdense en su casa porque las autoridades ya no van a responder por ustedes, ¿no? Todas las personas que tengan problemas de diabetes, todas las personas que tengan problemas de corazón, mejor guárdense en su casa porque las autoridades literalmente las han dejado botadas, ¿no? Cuando lo que las autoridades dan ese dictamen de aquí se va a contagiar el 40, 50 o 60% de la gente, eso quiere decir que están dando por perdida la guerra contra el COVID. Y seguramente lo dirán porque ven que no está funcionando la cuarentena. Aquí en el cantón Quinindé, pues se ha anunciado también de que se alerta más bien a la ciudadanía que es una especie de un ensayo que se va a hacer, ¿no? Si es que continúan en aumento los contagios, volveremos a semáforo rojo. También me gustaría, no sé si pudiste analizar la famosa curva de contagios que está en la infografía, porque en base a eso era de que se tomaba esta decisión. O sea, insisto, la mesa técnica 2 tiene mucho que ver en eso. ¿Pudiste analizar eso, Dimitri? La curva, te tengo que hacer una pregunta. ¿Desde qué día están en semáforo rojo? Desde el inicio de la pandemia. Desde el inicio de la pandemia. Estamos hablando de cerca de 5 meses. Según la curva que está en rojo, el máximo de contagio fue el 1 de agosto, entre el 28 y 1 de agosto. Entonces, después hubo 3 días que no, hubo una semana que no contabilizaron y después vino la contabilización y regresaron con la mitad más o menos de los casos. Nadie en el mundo científico, nadie, absolutamente nadie que medio se respete, podría sacar una conclusión con 11 días. Nadie podría decirte, volvemos a semáforo, ya no hay riesgo porque ha bajado en 11 días la pandemia. Eso debería decir, vamos marcando una tendencia positiva, que se llama una tendencia, pero de esta tendencia no podemos sacar ninguna conclusión. ¿Y qué es lo que pasa? Que si tú todavía tienes la mitad de infección, porque tuvieron datos de 4 enfermos, 7 enfermos, 0 enfermos, y después aumentó a 27. Cuando aumenta de nuevo a 27, eso justificaba volver al semáforo rojo, ¿no? Porque entendamos lo que trataba de decir hace un momento, que son conceptos, estoy tratando de simplificar conceptos muy difíciles de entender. Cuando hay una pandemia, cuando se declara una cuarentena, el aislamiento tiene que ser total. No puede ser parcial, porque en el momento que tú contagias a una persona, o viene una persona de un avión, o viene una persona de otra provincia, y te vuelve a contagiar, vuelve de nuevo a desencadenarse toda la maquinaria, y vuelve de nuevo a desencadenar. Acuérdate con cuántas personas comenzó el contagio en el Ecuador. Comenzamos contando una persona que vino de ni sé dónde, y de ahí eso se disparó. O sea, mientras no estemos inmunizados, nada nos garantiza que viene una persona porque cruza la frontera, porque pasó de la provincia de al lado, porque viajó a otra provincia por problemas por trabajo y tuvo que volver. Nadie nos garantiza que volvamos de nuevo a tener ese grado de infección, ¿no? Entonces, para mí, como está la curva, no justifica bajar a semáforo naranja. Esto más es una decisión basada en la economía que basada en la ciencia o basado en la salud. Ese dato es puntual, es indispensable, Dimitri, porque los que no entendemos de estos datos podemos decir de pronto, y de hecho el mismo alcalde dijo en días anteriores en una entrevista que según la curva que se ha aplanado y que por eso vamos a pasar a amarillo y hacer, como hemos dicho, un ensayo, pero es indispensable lo que tú puntualizas. Es decir, la sociedad exige, presiona un poco para que se reactive la economía y por eso decía que hemos celebrado casi que como un gol, dicen algunos, ya era hora, acá en Quinindé estamos como en verde, porque ya la gente se cansó de colaborar, de esperar. Sí. Pasados los tres meses ya la gente empezó a perderle el miedo. De hecho, si tú cada vez que te vas fijando más en la curva que tú mismo has puesto en pantalla, te vas dando cosas que respaldan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, en julio del 2 al día 11, la curva se comportó exactamente igual
que al siguiente mes, con el cual se toma la justificación de pasar a semáforo amarillo. Sin embargo, en julio, al día 12, o sea, lo que sería hace un mes exactamente, de nuevo se rebrotó a 40 casos. ¿Por qué? Porque no puedes hablar de una curva aplanada con tan pocos datos todavía de la enfermedad. O sea, una curva de este estilo es algo que lleva meses y meses afianzar, ¿no? De hecho, en la curva que tú tienes ahí, yo te estaba hablando de la curva diaria. En la curva que tú tienes ahí, esa curva no está, tienen dos curvas. Una curva no está aplanada y la otra está creciendo todavía, ¿no? Entonces, recién se comienza a aplanar la curva. Entonces, tú no puedes, cuando estás aplanado la curva, aflojar, porque eso puede decir que puede volver. O sea, lo que te trato de decir es que son periodos muy cortos de tiempo para garantizar que no va a volver. Eso pasó en España. En España, como estábamos desesperados con volver a la vida normal, medio se aplanó la curva, comenzó a bajar, nos emocionamos, comenzó a salir todo el mundo a la calle y ahora rebrota de nuevo la enfermedad. Entonces eso causa de nuevo ya una preocupación a largo plazo de la gente, porque ya comienza la gente a tener conciencia de que es una pandemia con la que vamos a tener que aprender a vivir. Y aprender a vivir con la pandemia es muy fácil decirlo cuando tienes 15 años, cuando tienes 25 años o 35, pero es muy difícil decir eso cuando tienes 70, 80 y 90 años, porque eso quiere decir que vamos a tener que aprender a convivir con una enfermedad para ellos que puede llegar a ser mortal hasta en un 16%. Entonces no es lo mismo según el rango de edad, según quien diga, sí, aprendemos a convivir con ella, pero oye, si el planeta sería gobernado por gente o si el Ecuador estuviera gobernado, todos los cargos públicos tuvieran entre 65 y 85 años, ¿tú crees que sería el mismo discurso? O sea, si me estás diciendo, tengo 18% de posibilidades de morirme porque me contagien de esto, con todas las patologías y la edad que tengo. Entonces, estas decisiones son un poco pensando en que no todos podemos sucumbir, ¿no? Sino especialmente claro, o sea, es como... Y si no hay muchos en mi casa, entonces salgan todo el mundo a la calle. Es como cuando decimos... Es más o menos como cuando decimos vamos a la guerra porque somos patriotas y queremos defender la heredad nacional. ¿Pero quién va a la guerra? ¿Los hijos de los ricos o los hijos de los pobres? Van a la guerra el presidente y sus hijos, su esposo, su esposa, o van a la guerra el esposo de la gente que vive en los sectores marginales. Claro, como se muere el otro, entonces, con este discurso hay que tener cuidado con cómo se están tomando las decisiones. Yo en este caso, como no conozco las autoridades precisamente de Quindé, no sé ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni cómo se apellidan, puedo decir esto como un análisis global. Y esto se está analizando así de manera global con un cierto egoísmo, ¿no? Inclusive, por ejemplo, aquí en España hay el problema que decían, los jóvenes están saliendo de las discotecas y están causando el nuevo rebrote, lo están causando los jóvenes por su inconsciencia. Decían, oye, es que tú eres joven y estás causando este problema, pero tú vas y después visitas a tu abuelo, besas a tu abuela y le puedes pasar la enfermedad y le puedes matar, ¿no? Entonces, pero la inconsciencia del joven, no, yo no me enfermo porque soy joven. O sea, eso es un problema de inconsciencia que tenemos. Sí, es interesante realmente lo que tú nos aportas en este momento. Nos gustaría saber qué conoces o qué tan cierto, qué tan efectivo es el tema de las vacunas de Rusia, de Francia, y en qué tiempo estarían en Latinoamérica. Mira, el tema de los rusos es un poco difícil. Generalmente las vacunas propiamente para afianzarse, inclusive tienen que en ensayos clínicos comenzar a hacer pruebas con grupos mayores de 10.000 personas. Esto no se ha hecho, no se sabe si se ha hecho. Los rusos lanzaron el anuncio de que tenían la vacuna, pero por ejemplo no entregaron el artículo científico. Todo esto nosotros nos movemos por artículos científicos. Aquí lo que no se hace en artículos científicos es rumor. Entonces, el artículo científico de cómo hicieron la vacuna no se ha entregado todavía.
Entonces esto a nivel científico duro propiamente, no sé si lo habrán entregado ayer o hoy, pero hasta que yo supe no lo habían entregado. O sea, a nivel científico puro y duro, yo te podría decir que eso es un anuncio de Putin como cualquier otra amenaza que ha hecho a la paz internacional, o como Trump cuando hace una amenaza a la paz internacional o a la estabilidad internacional, ¿no? Es muy acelerado cómo se ha dado todo. Ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto que los rusos han encontrado algún tipo de vacuna, pero hasta ahora datos científicos, mientras no haya el artículo y que lo puedan leer, no solo yo, sino lo que saben más sobre virología, y comiencen a emitir reportes y ese artículo, esa vacuna, no solo que el artículo, sino que la vacuna muestre su efectividad, no se puede cantar victoria. Los rusos ya han hecho otras cosas de este estilo, ya han hecho otra propaganda que ha sido falsa y por eso es que la gente no les cree demasiado, ¿no? Es como escuchar a un ruso, al gobierno ruso, o escuchar al gobierno norteamericano hablar de derechos humanos, nadie les cree, ¿no? Porque su credibilidad es poca. Pero ahora la esperanza del mundo que encontrar la ansiada vacuna hace que esto sea un deseo más que un hecho científico. Entonces vamos a esperar que este deseo se convierta en hecho científico. Dimitri, nos están ya interactuando nuestro público. Allí en pantalla podrás observar, ya nos pregunta el ingeniero William Mantilla, ¿qué podemos aplicar? O sea, si se puede aplicar el dióxido de cloro, ¿qué tan efectivo es? Acá hay una discusión muy grande sobre este tema. El debate no solo está ahí, sino que el debate es a nivel mundial sobre el tema del dióxido de cloro, porque esto es lo que nosotros conocemos como ciencia de borde, ¿no? Es una cosa que, al igual que la vacuna rusa, ¿dónde están los artículos científicos que muestran la efectividad del dióxido de cloro o de cualquier otro remedio en este sentido? Para que haya una confianza en usar esto de aquí, tiene que pasar un tiempo. Y te digo que este tema es muy polémico porque el dióxido de cloro no es nuevo, ya se había promocionado hace un tiempo como un poco una medicina cura todo, más o menos, ¿no? Entonces hay cierta desconfianza por parte de la comunidad científica, de parte en lo que es el uso del dióxido de cloro. ¿Qué es lo que pasa? Que los defensores del dióxido de cloro usan un argumento que es súper válido, que es que la industria farmacéutica es una mafia que no deja probar medicinas alternativas. Y eso es verdad. Eso nadie lo puede negar. O sea, en el planeta, al menos que a ti te pague la Bayer 90.000 euros al mes para que des propaganda de ellos, nadie puede negar que la industria farmacéutica es una mafia. Entonces, esta mafia se pone en cuestión. Cuando esta mafia se pone en cuestión, se saca como a la lid al dióxido de cloro. Pero con el dióxido de cloro, yo no he visto ningún artículo científico que respalde que el dióxido de cloro o cualquier otro fármaco en este sentido cura el COVID, ¿no? Inclusive, ¿cómo actúa? ¿Qué hacen? O sea, ¿se lo toman? ¿Se lo inyectan? Todavía no está claro. Entonces, esto de aquí es una cosa que está muy por descubrir. Mira, hay una cosa que nosotros tenemos en ciencia y es que nosotros tenemos a nosotros nos ha enseñado el momento eureka. ¿Qué quiere decir el momento eureka en ciencia? ¿No? Que vino un iluminado de un momento a otro, se le destapó el cerebro y descubrió la teoría de la relatividad. Descubrió por qué los planetas descubrió la cura contra el cáncer. Y no es así, la ciencia no avanza así, son procesos. Es, por ejemplo, como a nosotros en Latinoamérica nos enseñaron, vino Simón Bolívar con su espada y liberó a las 5 naciones, ¿no? Y cuando te das cuenta son
procesos mucho más complejos que no solo la figura de Bolívar, sino que había revolucionarios detrás, había todo un proceso de cansancio en contra de la corona. Esmeraldas mismo es un ejemplo. El nombre de la cabecera cantonal de ustedes es una persona fusilada por el ejército realista, si no me equivoco, ¿no? Entonces es un proceso que viene atrás y que no nace Bolívar como relámpago en cielo despejado, sino que son cosas que se van dando. La ciencia funciona igual. La ciencia son acumulación de conocimientos, acumulación de saberes, y muchas veces no se puede coger de la noche a la mañana y decir, este es el tratamiento que te va a curar a todo el mundo, sino que son cosas que se van dando, que se van probando, y a lo mejor, cuando de verdad tengamos la cura contra el COVID, ya no va a ser negocio porque ya se habrá contagiado medio planeta y ya no va a ser rentable vender. Puede pasar. Así es. Dimitri, te cuento que acá por nuestra cultura creemos mucho en los remedios ancestrales y también copiamos mucho o pensamos en que si a X fulano se recuperó del COVID, empezamos todos a consumir ese producto porque decimos, esta es la cura, ¿no? Y por ejemplo, acá se habla de la jengibre, se habla del ajo, se habla de la cebolla, se habla de ¿cómo se llaman las? Bueno, cuando uno se cubre la cabeza y toma el vapor, no recuerdo el término ahorita. Y también una doctora, me parece que de El Salvador, empezó a hablar de que se deben usar antigripales. Entonces, un poco la ciencia se contrapone a las creencias y los ejemplos que vamos viendo. Sí, es que acuérdate una cosa, que la creencia está antes que la ciencia. O sea, nosotros tenemos creencia desde los 75.000 años que hay rastro de que somos humanos. En cambio, la ciencia, propiamente como ciencia, es una cosa que tiene casi 200 años, 200 y pocos años, como ciencia como la conocemos ahora, ¿no? Pero es muy poderosa la tendencia a los remedios caseros y todo, que no quita la efectividad de muchos. O sea, inclusive la ciencia, la base de la ciencia se ha servido de los remedios caseros para hacer muchas cosas. O sea, es famoso aquellos cuentos que dicen que las grandes farmacéuticas van donde los chamanes y le preguntan sobre las propiedades de las plantas y después cogen y las patentan como que fuera el gran remedio que han encontrado ellos, y se han ahorrado millones de millones en investigación, porque ese es conocimiento ancestral. Porque el conocimiento de que la agüita de hierba luisa te cura, la agüita de orégano te cura un dolor de estómago, es un conocimiento ancestral que nosotros tenemos y que es válido. Pero no todo el conocimiento ancestral es efectivo, ni toda la ciencia es efectiva. O sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces nosotros nos pasamos los casos de éxito sin ninguna base científica, ¿no? Sin ninguna base teórica o ningún fundamento, sino que relacionamos hechos aislados que no tienen por qué ser ciertos. Por ejemplo, si yo digo, en este momento, tú has bebido café, yo he bebido café, mi vecino del quinto piso ha bebido café y a ninguno de los tres nos ha dado COVID, eso no quiere decir que el café cure el COVID, ¿no? Entonces a los hechos hay que relacionarlos de una manera científica, de una manera empírica, para que puedan demostrar su efectividad. Y eso es lo que todavía no se ha podido hacer con el coronavirus, no se ha podido hacer con la vacuna de COVID, porque no está suficiente maduro el proceso científico para que llegue esa tan ansiada vacuna. Esperamos que pronto, porque se ha puesto a trabajar todo el mundo. Pero es como, por ejemplo, el cáncer mata mucha más gente que el coronavirus al año, ¿no? Las infecciones que transmiten los mosquitos matan mucho más gente que el coronavirus al año. Pero, sin embargo, por ejemplo, contra el cáncer poco hemos podido hacer. Pero tú recuerdas en los años 80, tener un cáncer era una sentencia de muerte. Ahora tener un cáncer puede que te salve. No es que te vas a salvar, pero puede que te salve. Entonces la ciencia va avanzando así. ¿Cuántos años han pasado? A ti y a mí el 80 nos suena en la esquina, pero han pasado 40 años, ¿no? Dimitri,
Sí, el tema que habíamos propuesto es en qué etapa estamos. Nos habíamos salido un poquito del hilo, pero siempre es importante Espero que les sea interesante y por seguir eso nos hemos enriqueciendo salido. el conocimiento, de acuerdo. Yo fui que te planteé salir y también, de acuerdo a nuestro público, que nos está pidiendo algunas sugerencias, algunas recomendaciones o que tratemos determinado tema. Entonces, volviendo a los números que estábamos acercando desde el inicio, se ha tomado las mejores decisiones a nivel del país, luego de la provincia, en base a lo que conoces y a nuestro cantón Quinindé. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Mira, las decisiones, ojalá tuviéramos un planeta tan avanzado que solo las tomáramos en función de la cuestión salud, de la cuestión de protección de la vida. Pero tenemos todavía una sociedad que no ha avanzado tanto, que depende demasiado de la economía, que tiene una economía muy frágil. En cantones como Quindé, en Esmeralda en general, la economía es una economía muy primaria. Todavía el valor de la vida de la gente inclusive se toma muy a la ligera por parte de las autoridades nacionales, sobre todo, ¿no? No vale lo... Mira, pese a quien le pese, yo tengo que decirlo y esto muchos me van a crucificar, pero no es lo mismo el valor de una gente de un barrio alto de Quito que el valor de la vida de la vida de una persona pobre en Quindé. No es lo mismo cuando debería ser el mismo valor de la vida, porque la vida vale igual, pero no es lo mismo, no se juzga de la misma manera. Entonces, como humanidad no hemos avanzado lo suficiente para entender que una sola vida vale todo el confinamiento y que si nosotros hubiéramos avanzado como humanidad, ahorita no tendríamos que tener miedo al confinamiento porque tuviéramos un sistema de seguridad social, de seguridad social en toda la extensión de la palabra, que nosotros ahorita con el avance tecnológico, con la riqueza que hemos creado a nivel planetario, nosotros podríamos estar enclaustrados un año en la casa y la economía del planeta debería seguir adelante. No olvidemos que según todos los reportes de la ONU, el 1% de la población mundial capta el 99% de los recursos del planeta. O sea, nosotros tendríamos, según ese dato de las Naciones Unidas, que he dicho en bruto, pues hay que matizarlo, nosotros deberíamos poder vivir todos como jeques. Deberíamos tener un avance, no deberíamos estar preocupados si tenemos que quedarnos 6 meses en casa. Pero sin embargo, de eso nos va la vida. Consultarte, Dimitri, a esta altura y en base, insisto, a los datos que hemos acercado, el GAD municipal está construyendo un centro de aislamiento y que al principio se había dicho tendría 50 camas, pero resulta que ahora albergaría a 18 personas. Además de eso, solamente van a ser personas con síntomas leves. Segundo, si alguna persona tiene un poquito más de complejidad, iría al hospital básico de Quinindé. Y si es que está más grave, debe ser trasladado de aquí a Esmeraldas, donde hay el único hospital COVID que está más o menos yendo rápido en una ambulancia, calculo, en 1 hora. Entonces, bueno, también un poco la relación que hace la gente, incluso algunos molestos, dicen que ya es extemporáneo y muy pequeño este centro de aislamiento que no serviría prácticamente para nada a estas alturas. Dimitri, ¿puedes un poco ayudarnos a entender esta parte? Mira, un centro de aislamiento en esas condiciones puede que ayude. Mejor es tenerlo que no tenerlo. Ahora vamos a ver si la administración es buena, si cumple la función de que se debe cumplir. ¿Por qué? Porque es un lugar puede ser un lugar de precaución mejor que la casa. En el análisis que me tocó hacer de la prosperina fue. Bueno, en uno de los barrios de Guayaquil me tocó hacer, de Mapasingue, perdón. Me matan si digo mal el barrio allá. En la experiencia que me tocó vivir ayudando a la gente de Mapasingue con este tema, había gente que de una leve a una mortal pasaba en una noche. Entonces, estamos hablando que el coronavirus puede ser algo que tú a las 8 de la noche te comienzas a sentir muy mal, con pinchazos en los pulmones, y a las 3 de la mañana
tienes un colapso respiratorio y un colapso respiratorio en 5 minutos sin oxígeno te mata, ¿no? Entonces es mejor tenerlos totalmente cuidados a la gente que esté con ese problema. Algunas personas, por ejemplo, aquí lo que se recomienda es el aislamiento y te dan el teléfono más o menos para que estar en contacto con el médico y si tú tienes cualquier emergencia, te venga la ambulancia rápido y te lleve. ¿Pero por qué? Porque son otras condiciones. Por ejemplo, aquí yo, si en este momento yo me rompo un brazo, yo llamo a la ambulancia y a mí me vienen unas ambulancias que dan miedo, que parecen un hospital ahí adentro. Una vez me tocó subirme en una, por cuestiones personales de mi hijo. Y daba miedo. Esa ambulancia por dentro era una belleza, ¿no? Hasta gusto va a viajar ahí. Pero en cambio en Ecuador, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa que a un enfermo se lo tiene que llevar en carretilla, en ambulancia o en camioneta. ¿Cómo llevan a la gente al hospital, no? Entonces, este punto de cuidado, si es efectivo, si funciona, sí podría ser un buen experimento. Deben estar bien equipados, ¿no? Uh-huh. Sí, y debe tener rápida respuesta con el hospital, porque si te van a llevar ahí para aislarte, para que te mueras ahí, no tiene sentido. Pues tiene que rápido dársele un servicio a la persona para que pueda estar en el hospital. Generalmente estos lugares se hacen al lado del hospital. No sé a qué distancia esté. Bueno, acá está que pues podemos ponerle unos 1.500 metros, si no es más. Está, kilómetro y medio. Sí, 1,5 kilómetros más o menos. Bueno, esa era un poco la inquietud que la gente tiene, si sirve o no sirve, porque también hay muchísimos casos. Lo que hemos presentado hoy en la claqueta representa, según algunos expertos, solamente el 25%, porque mucha gente está enferma en su casa, ha decidido recuperarse, como te decía, con los remedios caseros. Con el agüita, con el caldo de paloma. Sí. Sí, alguna vez también se me quedó en la retina. Lo que me señalaba es que debemos de exigir es más bien a las autoridades y hacer un esfuerzo propio por tener un tanque de oxígeno, que eso es lo que nos podría salvar un poco más rápido la vida. Es así, Dimitri, ¿no? Sí, y sobre todo tener buenos hospitales, buenos equipamientos. Mira, si pasamos esta pandemia y la gente no es consciente de que debemos tener unos hospitales de lujo, porque un hospital de lujo es un servicio básico. Cuando digo lujo, no se confunda con el lujo de tener un collar de oro, no. Un hospital de lujo es un servicio básico. Si la gente pasamos esta pandemia y no nos damos cuenta que tenemos que tener a los médicos bien pagados, a las enfermeras bien pagadas, a todo el personal sanitario, tenemos que tener los hospitales bien equipados, no hemos aprendido nada. O sea, esa es una lección importante que nos debemos llevar aquí. Bueno, Dimitri. Mira, siguen las preguntas sobre el dióxido de cloro, si es efectivo. Mira, yo te voy a responder de una manera que a lo mejor es un poco salomónica. Y yo te digo, si a mí en este momento me diera coronavirus, yo no tomaría dióxido de cloro. Yo creo que esa es mi respuesta personal. Con eso ya está más que claro, ¿verdad? Dimitri, no sé qué otro aporte podamos dar antes de ir ya cerrando. Realmente ha sido tan ameno el diálogo que ya van 58 minutos y ni cuenta me he dado. Sí, espero que haya sido útil. Ahora mismo, mira, yo estaba revisando los datos, voy revisando los datos de la pandemia mundial. Van 761.000 muertos, 21 millones de contagiados. Cuando hablamos nosotros, Estados Unidos ni siquiera estaba quinto en el contagio. Hoy día Estados Unidos está primero. Guayaquil estaba peor, casi a la par con Brasil. Hoy en día Brasil es el segundo país más contagiado. España ha bajado como al séptimo lugar, no sé cuánto. Pero es una pandemia que va evolucionando. Lo que ha salido, para esto ha salido mucha información que nosotros consideramos en el mundo científico información basura. Que si se cura con esto, que se cura con lo otro, que si es un intento de las autoridades por establecer el nuevo orden mundial. No se preocupen por el nuevo orden mundial porque nos tienen gobernando los mismos y nos tienen mandando los mismos desde hace años. Y ellos ya están pensando cómo mandarnos los próximos 50 años. No necesitaban el COVID para eso. Nosotros hemos sido suficientemente borregos para dejarnos mandar y no necesitan el COVID para esto, ¿no? Pero lo que sí les tengo que decir
que de todos los cambios que ha habido, lo que sí se ha mantenido constante en todo este tiempo es la necesidad de usar las medidas profilácticas, que es protegerme a mí y proteger al resto, usar la mascarilla, usar el protector facial, usar en los supermercados, tener separación, los comercios deben estar limpiando constantemente, debemos estar a un metro y medio de la persona. Entonces, de todo lo que se ha descubierto, de todo lo que se ha ido modificando la información en este tiempo, eso es lo que se ha mantenido constante y hasta ahora es lo que ha ido sirviendo. Y sobre todo el aislamiento a las personas mayores. Las personas mayores de 65 años deben extremar la precaución. En este momento el COVID para ellos sí es tan mortal como una ruleta rusa, porque lo que se tiene que tener conciencia que ese 16%, 15% o 10% de posibilidades de fallecer por una enfermedad como esta es altísimo. Al contrario de lo que es bajo para nosotros los que tenemos menos edad. También otro consejo, esto llévenlo muy presente. Todas las personas que tengan diabetes, a cuidarse. Todas las personas que tengan sobrepeso, a bajar. Y esto es un trabajo no solo voluntad de la persona, de yo voy a bajar de peso, yo voy a controlarme el azúcar, voy a tomar menos azúcar. Esto es un trabajo de toda la familia lo debe acompañar siempre a la persona que tiene algún problema de salud, no condenándola. No dice, por tu culpa tú te has enfermado. No es culpa de nadie enfermarse. Si fuera por nosotros, no nos enfermaríamos. Nadie busca la enfermedad, ¿no? No es como la canción que decía, de algo hay que morirse en esta vida, no lo tomes tan a la ligera, ¿no? La enfermedad es una cosa que la llevamos socialmente y tenemos que ser comprensivos. Tampoco aislar a una persona si el día de mañana nos enteramos que tenemos un vecino que tiene COVID, no lo aislemos. ¿Por qué? Porque en el momento que condenamos, que nos alejamos de otra persona porque tiene COVID, la obligamos a pasar la enfermedad en soledad. Y esa soledad, ese miedo, yo he visto ese miedo matar gente en Guayaquil. El asunto psicológico podría influir bastante también, sí. ¿no? Y se me estaba escapando, Dimitri, ¿qué comportamiento debemos de tener cuando una persona está dentro de nuestro hogar con el COVID-19? Con el COVID, lo más importante es aislarse toda la familia. Por ejemplo, si yo estoy en mi mira, por ejemplo, te tengo que contar que me mandaron a hacer a mí hace una semana el examen del COVID. Entonces, me mandaron a hacer porque me dio una infección en la garganta de otro tipo, que me trajo mi hijo. Y entonces, toda persona que tiene una gripe, toda persona que tiene algún síntoma de este tipo, le mandan a hacer la PCR. Entonces, me lo hicieron. Entonces, hasta no tener los resultados, me dijeron, de esta casa nadie sale. Y solo hay un responsable en ir a hacer la compra, que es una persona que no esté en edad de riesgo. Y esa persona tiene que salir con todas las medidas profilácticas, mascarilla, tiene que ser muy estricto. No sé si seguramente las medidas de prevención se las han repetido hasta el cansancio. Cuando uno sale, no tocar nada. Cuando llega a la casa, te aíslas, te sacas la ropa, te vas a bañar, te lavas las manos a lo máximo que puedes. No llevarte las manos a la cara, no estar saliendo. Entonces, cuando una persona tiene un enfermo de COVID en la casa, tiene que aislarse toda la familia. Y sobre todo, la sociedad tiene que entender algo. Un enfermo de COVID no es un apestado. El enfermo de COVID va a pasar 4 o 5 días y esa persona ya no, en teoría, si no se sigue transmitiendo la enfermedad, como hay informes que se sospecha que no se sigue transmitiendo una vez ya la has tenido, esa persona va a estar inmunizado y más bien, va a tener un valor porque esa persona después va a poder salir a comprar, va a poder moverse libremente sin miedo a enfermarse. Entonces, se tiene que ser muy estricto en este sentido. Yo sé que es una cuestión es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Todo el mundo cuando ve a alguien en el edificio, el vecino que tiene COVID, la primera reacción va a ser de miedo. Pero si nosotros aprendemos qué es la enfermedad bien, vamos a perderle el miedo.
Porque, por ejemplo, mira, si el día de mañana, por ejemplo, tú sabes que tienes un vecino con COVID y, y yo le quiero echar una mano y yo sé que voy a cuidar a ese vecino y a la tarde tengo que ir donde mi mamá que tiene 70 años y que está sana, es mejor no hacerlo. Es mejor mandar por ejemplo, a un chico de 18, 19 años que lo asista, que lo ayude, pero que ese chico después no se contacte con gente mayor. ¿Por qué? Porque puede ser un retransmisor. Entonces, todos estos criterios no son intuitivos. Para mí esto es intuitivo porque yo estudio esto de aquí desde el año 99, me parece, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo intuitivamente, yo sé lo que es una epidemia, un aislamiento de un animal, de una especie, del humano. Yo eso lo vengo estudiando años. Pero para la gente no es tan intuitivo eso. Entonces nos hace falta más información, nos hace falta más profesionales allá que den estos consejos. Dimitri, te quiero contar mi experiencia hace unos 5 días. Acompañaba a mi esposa a un centro de salud, tiene problemas ella ahora, y entonces de repente llegó alguien aparentemente con COVID, porque llegó en una camilla, pero era diferente porque estaba todo forrado con plástico, ella iba entubada y la gente rápidamente empezó a salir en precipitada carrera del centro, el centro médico, ¿no? Si hasta miedo da toser en la calle. Sí, empezaron a salir y algunos se fueron a su casa, ¿no? Algunos a frotarse, bueno. Y también pude observar de que en un lugar tipo comedor o restaurante tiene bastante clientela y bueno, estábamos observando que la gente ya llegaba sin la debida protección. Pero lo que más me llamó la atención es que estábamos conversando con alguien. Le decía, mire, en ese restaurante no están aplicando lo que mi amigo Dimitri una vez me dijo, de que sale un cliente y inmediatamente tienes que rociar. Claro. Entonces, de repente mire de nuevo y alguien estaba rociando. Yo dije, wow, sí lo están haciendo. Pero la otra persona que estaba conmigo me dice, no, fue un cliente que llegó con su propio spray y a rociar antes de sentarse. Entonces, imagínense usted lo que está ocurriendo. En vez del dueño estar con las medidas de bioseguridad, es el cliente quien tiene que ir seguro. Acá, por ejemplo, los restaurantes se han limitado el aforo al 50%. Por ejemplo, si yo me siento delante, no puedo tener a una persona, sino que tiene que estar un poquito hacia un lado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un comensal delante, yo estoy delante de él, estamos conversando y nos estamos echando constantemente la saliva, y eso es el principal transmisor de COVID. E inclusive, no sé si has visto la polémica esta se transmite de manera aérea, ¿no? Y todo el mundo se transmite por el aire. A ver, es que primero tienes que definir qué es una transmisión aérea, ¿no? Dice, sí, se transmite persona a persona porque el aire es el medio, pero no es que queda volando 30 días o un mes o se transmite como los miasmas ahí. Claro, sino que, por ejemplo, tú tienes que entender a nivel microscópico, es algo difícil muchas veces de mentalizar porque nuestra mentalidad no entiende la microscopía. Entonces, por ejemplo, cuando tú respiras, tú cuando hablas constantemente estás echando saliva. Y cuando echas esta saliva, esas gotas, hay gotas más pesadas, hay gotas más livianas que pueden llevar carga viral. Entonces, por ejemplo, si yo hablo en este momento, estoy tirando saliva. Alguna va a irse hacia arriba y va a dar un poquito de vuelta, otra va a caer hacia abajo, otra va a seguir, otra va a coger algún remolinito de viento y va a seguir y después ya cae, ¿no? Es por eso la importancia de mantener la distancia de seguridad. Inclusive, mira, por ejemplo, si yo uso esto me hace que yo cuando hable, casi toda la baba se quede aquí, ¿no? Cuando respire, todo se queda aquí. Pero sí que puede alguna partícula salir y volar y llegar a la otra persona. Pero el vuelo no se usa, muy poca gente la usa. El vuelo no, acá tampoco la usan. Acá tampoco la usan porque le dijeron que con la mascarilla basta, y la gente se creyó esto. Pero, o sea, si con la mascarilla bastara, cuando una persona entra al área de cuidados intensivos del COVID, solo entraría con mascarilla y no, entra con un traje total de protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú también tienes la mucosa, el ojo está contactado con la nariz y con la boca. Todo esto son conductos que están contactados. Todo lo que viene de la cara está contactado. Entonces, si yo tengo la mascarilla puesta
y me cae una gota en el ojo, a lo mejor esa gota me entra y me llega a las vías respiratorias. Porque hay un cierto contacto, ¿no? Entonces, la mucosa puede contactarse. Entonces, esas cuestiones tenemos que tener cuidado. O sea, no es que el ojo tenga, no es que puedas respirar por los ojos, pero los fluidos se contactan. Ingresa por ahí el virus, ¿no? Sí. Dimitri, una vez más, gracias y ojalá pues que en los próximos días volvamos a conversar porque la gente ha estado muy pendiente. Y a nuestro público y también desde luego te invito a que la sigas. Vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía con otros actores en 15 minutos más. Gracias y una recomendación final. Sería bueno, Dimitri. Un abrazo. Bueno, como recomendación final, que se cuiden, que mantengan todas las medidas de prevención, que mantengan el 1,5 metros y que toda precaución es poca. Con eso yo me despido de ti y de todo el público que nos está escuchando. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Dimitri. Bueno, realmente importante este diálogo con Dimitri Defran. Él está en España, él es biólogo, es científico, historiador, es consultor y bueno, acá nos agradecen por la información, les agradecemos a ustedes, Magíster, por estar siempre pendiente y a todo nuestro público. Bueno, y no se desconecten, bueno, vamos a desconectarnos un ratito porque tenemos que volvernos a reconectar con otros actores y en esta ocasión vamos a conversar de números, de cuánto representa de positivo la reactivación económica para Quinindé, cómo estamos en cuanto al ingreso, a la capacidad económica de nuestra gente. Lo va a analizar el economista Fernando Manchay y también nos acompañará la ingeniera en contabilidad y auditoría Joana Valencia. Con ellos vamos a conversar en cuestión de unos 12 minutos. Por favor, estén pendientes y en cuanto a este video, déjenos sus comentarios si por alguna razón no llegó a tiempo a ver esta charla muy interesante. Amigos, gracias y hasta más luego. Buenas tardes, buenas noches ya.